Hemos visto básicamente y a grandes rasgos que de los capítulos 1 al 24 hemos visto el juicio de Dios sobre su nación, sobre Israel, sobre el pueblo de Judá. Luego pasamos por los capítulos 25 al 32 que tratan sobre el juicio del Señor a las naciones. Y hoy comenzamos la parte final de Ezequiel a partir de este capítulo 33 que habla de la restauración y la bendición de Judá y Jerusalén. Los judíos, tanto en el exilio como los que aún quedan en Jerusalén, en Judá, han pasado de oír las advertencias con incredulidad a verlas hechas una amarga y dolorosa realidad. Lo que en el capítulo 24 comenzó con el asedio de Jerusalén, en este capítulo 33 está terminando con la caída o las noticias de la caída de Jerusalén. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo? Tiene muchísimo que ver, como lo hemos visto, porque estamos en un punto donde la nación ha llegado al fondo de su pecado y el Señor aún tiene palabras de misericordia y todo su poder dispuesto para restaurarlos. Así como a nosotros hoy nos compete esta palabra, podemos estar en un punto de haber tocado fondo en nuestros pecados, en nuestra maldad tal vez, pero también hay palabras de restauración para nosotros. Ezequiel, capítulo 33, dice así la palabra del Señor. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el pueblo oye el sonido de la trompeta, y el pueblo que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de la mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: así habéis hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad. Como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque.
Cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. Pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. En el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido tomada. Y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana. Mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel dicen, uno solo era Abraham y poseyó la tierra. Así que nosotros que somos muchos, a nosotros que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto diles, así dice el Señor Dios, coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre, ¿poseeréis entonces la tierra? Confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo, ¿poseeréis entonces la tierra? Así les dirás, así dice el Señor Dios, vivo yo, que los que están en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en el campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder, y los montes de Israel serán desolados, y nadie pasará por ellos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti, como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen sus deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre Celestial, a ti toda la gloria, por tu gran misericordia y tu bendita palabra que abrimos en esta mañana, para recordar que extiendes tu misericordia hoy en día, y que mientras haya vida hay esperanza. Padre Santo, gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, y gracias por seguir llamando a través de tu palabra bendita. Concede, oh Señor, una fiel proclamación de ella para que traigas salvación y seas tú glorificado, Señor. Te ruego que me ayudes a ser fiel a tu palabra
y que traigas consuelo y que traigas también verdadero arrepentimiento, bendito Señor. Que tu nombre sea exaltado. Glorifícate, Señor, trayendo salvación, trayendo arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este capítulo llegaron las noticias de la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo pueden seguir adelante entonces? ¿Cómo pueden continuar? Bueno, hay dos historias que quiero traer en este momento. Hubo un rey escogido por Dios que en un momento de su vida se olvidó del Señor, y esto lo llevó a cometer pecados de adulterio y de asesinato. Al ser confrontado con su pecado, este rey pudo reconocer sus pecados, pudo ver la gravedad de lo que había hecho. Y este rey reconoció su pecado y se arrepintió y volvió al Señor y fue perdonado. Hace poco escuchamos de este rey. Hubo una predicación en este lugar sobre este rey. Pero hubo otro hombre, un predicador en nuestros días, que en un momento de su vida se olvidó del Señor y cometió adulterio. Pero al ser confrontado por su conciencia, no quiso ver la gravedad de su maldad. Prefirió hundirse más y más en el sedimento de su pecado. Aún así predicó, siguió predicando y escuchando también la palabra de Dios, a pesar de todo. Hace poco fue descubierto. Solamente Dios lo sabe, pero muy probablemente no sea un creyente. Así que frente al pecado existe la opción de arrepentirnos y encontrar la gracia de Dios, o de continuar engañándonos a nosotros mismos y hundirnos más y más en el pecado y la maldad. Cuando el hombre llega al fondo de su pecado contra Dios, como Israel, como Judá, vemos entonces que puede revolcarse neciamente en el fondo, en el sedimento de su maldad, o puede humildemente recapacitar. He titulado este sermón, ¿cómo continuar después de haber tocado fondo? Y mi mensaje y oración para cada uno de ustedes es: vuelve al Señor hoy. Vuelve al Señor hoy, versículos 1 al 20, pues hay un camino de misericordia y perdón para los arrepentidos de corazón. Pero, versículos 21 al 33, hay un camino de confusión y perdición para los hipócritas de corazón. Esos son los dos puntos de mi sermón. Vuelve al Señor hoy, en primer lugar, porque hay un camino de misericordia y perdón para los arrepentidos de corazón, pero hay un camino de confusión y perdición para los hipócritas de corazón. Vamos a nuestro primer punto. Versículos 1 al 20, vuelve al Señor hoy. Hay un camino de misericordia y perdón. Mientras la ciudad llamada la morada del gran rey está siendo tomada por los babilonios, Dios aún habla a su pueblo. ¿Cuál será la manera de actuar de Dios ahora que el castigo por el pecado ha llegado? Para sorpresa de los judíos, Dios seguirá advirtiendo y llamando al arrepentimiento por medio de su profeta. Es decir, Dios continúa actuando de la misma manera, advirtiendo y también con disposición para juzgar. Versículos 1 al 6. Mis hermanos se van a dar cuenta que no voy a releer el pasaje, pero voy a tomar unos versículos clave para que podamos entender lo que ya leímos. Versículos 1 al 6 van dirigidos al pueblo. El Señor dice:
y habla de un pueblo que está próximo a sufrir una guerra y levantan de entre ellos un centinela. Entonces va dirigida estas palabras al pueblo. El pueblo de Judá, ellos son aquella nación sobre la cual Dios anunció espada, pero sobre la cual Dios puso centinelas para advertirles. Entre esos centinelas podemos contar a Ezequiel y a otros profetas, como Isaías, como Jeremías. Ellos fueron centinelas para Judá, pero al no querer oírlos, los judíos eran culpables de su exilio y de la destrucción de Jerusalén. Enseguida, por esta misma línea de pensamiento, versículos 7 al 9, estos versículos van dirigidos a Ezequiel. Y se trata prácticamente de la misma comisión que Dios le dio a Ezequiel muchos capítulos antes, al comienzo del libro. En el capítulo 3, versículos 17 al 21, prácticamente son las mismas palabras que encontramos en estos versículos 7 al 9. El versículo 7 dice: y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Ezequiel, como centinela, entonces debe prestar atención a las palabras de Dios y luego advertir al pueblo de parte de Dios. Independientemente, mis hermanos y amigos, del resultado de su advertencia, Ezequiel debe advertir, no se puede quedar callado. Como vemos, la comisión de Ezequiel en este punto de la historia es la misma. Es la misma comisión cuando comenzó su ministerio, cuando la ciudad todavía podía ser preservada. Sigue siendo la misma comisión ahora que la ciudad ha caído. Hasta el día de hoy, Dios continúa mostrando su camino de misericordia y de perdón. Él capacita a sus mensajeros, pero también espera que como sus centinelas estemos dispuestos a advertir a tiempo y fuera de tiempo. Recuerden, mis queridos hermanos, que fue Dios quien capacitó a Ezequiel para comprender y anunciar cosas que el pueblo no entendía o no quería escuchar. Y del mismo modo, Dios, el mismo Dios que capacitó a Ezequiel, ha abierto nuestros corazones a su evangelio para que anunciemos el juicio de Dios sobre el pecador, pero también la salvación que hay solamente en Cristo. Sin importar los resultados, necesitamos anunciar el evangelio. Debemos seguir advirtiendo. ¿Tú has compartido el evangelio? ¿Te han escuchado? ¿O más bien han sido rebeldes a la palabra que has compartido? Sigue anunciando el evangelio, mi querido hermano. Sigue anunciando el evangelio con compasión. Sigue anunciando el evangelio con fidelidad. Te escuchen o no, síguelo haciendo. Segunda a Timoteo 4, 1 al 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto, mis queridos hermanos, no es una comisión solamente para predicadores, para pastores o evangelistas, sino que es una comisión para todos los que aman la venida del Señor. Debemos oír las palabras del Señor y anunciarlas, aunque nos escuchen o no nos escuchen. Por eso estoy aquí el día de hoy, mis hermanos. Por eso, aunque muchos de ustedes han escuchado ya la palabra del Señor,
Dios sigue advirtiendo y lo seguiremos haciendo mientras el Señor nos dé aliento. Anunciaremos su palabra, si el Señor nos lo permite, fielmente, aunque muchos aquí no escuchen. Pero debemos hacerlo, necesitamos hacerlo. Versículo 10. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Este versículo muestra que algunos de los judíos eran conscientes de sus pecados y podían reconocer que Ezequiel hablaba de parte de Dios. Sus palabras se estaban cumpliendo porque eran palabras de Dios. Para este punto estaban tan abrumados que pensaban que ya no había esperanza para ellos. Entonces preguntan: ¿cómo pues podremos vivir? O en palabras de este sermón, ¿cómo continuar después de haber tocado fondo? ¿Te has preguntado, te has hecho esta misma pregunta? ¿Cómo continuar después de haber tocado fondo? Tal vez aquí algunos digan: yo alguna vez dije que iba a ser fiel al Señor, pero volví a caer en mi pecado. ¿Cómo voy a continuar si mi maldad está encima de mí? Mis pecados me abruman. ¿Tu desobediencia y rebeldía te han llevado al fondo? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo pues entonces podemos continuar después de haber tocado fondo? Tal vez aquí alguien se pregunte: ¿a qué me refiero con tocar fondo? Tal vez algunos de nuestros niños que están aquí dirán: bueno, ¿a qué se refiere esa frase de tocar fondo? Permíteme explicarlo así. Tocar fondo es cuando por fin te das cuenta de que te has metido en una situación pecaminosa en la que jamás pensaste que estarías o creíste que podías evitar. Te lo advirtieron, pero te creíste más sabio que tus consejeros. Ahora las consecuencias de tu pecado te rodean. Voces te acusan y crees que no hay salida. Eso es tocar fondo. Hay un proverbio, bueno, no estoy seguro en este momento si es un proverbio o salmos, debe ser Proverbios, donde alguien recapacita que ha tocado fondo y dice: casi en todo mal estado. No hice caso a los que me advertían. He pecado contra Dios, mi pecado ha estado en la sociedad y en la congregación. Parece que es demasiado tarde cuando hemos tocado fondo. Pero en esta mañana, la palabra del Señor que hemos abierto está para decirnos que todavía hay esperanza en Cristo, que hay esperanza en Dios. Si estás vivo, si estás viva, es porque a pesar de las consecuencias de tu pecado, todavía hay esperanza para ti. Y esa esperanza está solamente en Dios. Cuando ellos se preguntan: ¿y ahora qué vamos a hacer que estamos aquí en el fondo de nuestra maldad? Entonces el Señor responde en el versículo 11: diles: vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Así que, querido amigo que estás escuchando, no importa que estés en el fondo de tu maldad, ven al Señor Jesucristo hoy. Y querido hermano, querida hermana que me escuchas en Cristo, tú que has pecado, regresa, vuelve al Señor hoy. Dios no quiere la muerte del impío, sino su arrepentimiento.
No obstante, mis hermanos, necesitamos notar que el esfuerzo y el mérito humanos nunca serán suficientes para ser limpios de pecado. Dios quiere un corazón nuevo y un espíritu nuevos. Y acá al pueblo de Israel podemos notar en los versículos que siguen que el Señor les demanda justicia. Y en verdad ellos deben obedecer y buscar seguir los mandamientos del Señor. Pero no van a ser justificados por eso. Eso los debe llevar a buscar una justicia mayor, a buscar a Dios de corazón. Note que los versículos 12 al 16, si usted prestó atención a la lectura, parece muy redundante estos versículos a partir del 12 hasta el 19, pero los versículos 12 al 16 se pueden resumir en los versículos 18 y 19. Estos versículos 18 y 19 dicen: cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Tenemos a alguien que caminando justamente, rectamente, pero comete iniquidad. Y dice aquí que todo el bien que hizo no será recordado. O sea que se requiere una justicia permanente. Pero versículo 19, cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. ¿Lo ven, mis hermanos? Y espero que lo pueda ver con detenimiento en su casa, el versículos 12 al 16, que prácticamente son lo mismo que versículos 18 y 19. Aparentemente, mis hermanos, aparentemente, esto es salvación por obras, en apariencia. Y en verdad, mis hermanos, podemos ver que Moisés, tanto Pablo ya en el Nuevo Testamento, dicen que el que cumpla la ley viviría por eso. ¿Saben cuál es el problema? Que nadie puede cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso esto no aplica. Y aunque parece que esto es salvación por obras, no lo es. El punto entonces es que nadie puede cumplir la ley, pero otra vez, aún así Dios requiere un corazón y un espíritu nuevos. Hay un pasaje paralelo a este que estamos leyendo ahorita. Y le pido que por favor, sin perder la cita ahí, se devuelva al capítulo 18 de Ezequiel. Devuélvase un poco hasta el capítulo 18 porque es un pasaje paralelo que dice casi que las mismas palabras, pero tiene un detalle importante. Capítulo 18, versículos 30 y 32 dicen: por tanto os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido. Y miren esto. ¿Y haceos qué? Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo se supone que el hombre por sí mismo se va a hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Así que estamos hablando de una justicia mucho mayor que la que pudiéramos lograr por nuestras obras. Es más, por nuestras obras no se puede. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. ¿Se da cuenta que es un pasaje que dice casi que las mismas palabras? Pero es importante notar, mis hermanos, que ni los judíos ni nosotros podemos producir ese corazón y ese espíritu nuevo que pide el Señor. Aunque creamos que nuestras obras merecen reconocimiento de parte de Dios, como ciertamente lo creen los judíos, y así lo pensaban. Miren lo que dice versículos 17 y versículo 20. Dicen: pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor.
pero su propio camino es el que no es recto. Y versículo 20, no es recto el camino del Señor, pero el Señor dice, los juzgaré a cada uno según sus obras. Entonces, el Señor acaba de decir, el justo, el día que peque, sus buenas obras no lo van a poder salvar, por su pecado morirá. Y el pueblo responde, los caminos del Señor no son rectos, ¿cómo así? Y todo el bien que había hecho, ¿qué pasó? ¿Por qué? Con esta frase dejan ver que para ellos sería más justo contar sus obras buenas y también contar sus obras malas, y de acuerdo al resultado entonces ahí sí ser juzgados. Esa es la manera de pensar de muchos. Creen que van a ser justificados por sus obras buenas comparadas con sus obras malas, pero esto no es así. Dios dice que ese camino no es recto, pensar de esa manera no es recto. Dios demanda justicia y derecho permanentes que fluyan de un corazón y un espíritu nuevos, algo que solo es posible para Dios. Entonces, en este punto de la historia, Dios sigue llamando al pueblo al arrepentimiento, pero requiere justicia permanente, necesitan un corazón nuevo y sus obras en verdad deben cambiar, pero también su corazón. Y esto también lo sigue requiriendo Dios hoy. Permítanme resumir este pedazo. Dios no quiere la muerte del impío. Aunque estemos en el fondo de nuestros pecados y tenemos vida, todavía Dios extiende su misericordia. Pero la justicia que Dios demanda no la podemos producir nosotros. Nosotros, a diferencia del pueblo de Judá, tenemos el resto de la revelación de la palabra del Señor, que nos muestra que lo que Dios demanda, Él mismo lo provee. Gloria sea a Dios, que lo que Él pide, Él mismo lo suple. La justicia eterna y un corazón nuevo y su Espíritu Santo hoy son una realidad en Cristo para todo el que crea. El perfecto Hijo de Dios se entregó en la cruz a favor de nosotros, los pecadores. Y tal vez alguno dirá aquí, yo ya he escuchado eso, lo escucho todos los domingos. Pero el Señor sigue actuando de la misma manera y seguirá obrando de esta manera para salvación. Dios envió a su propio Hijo de manera que todo el que crea en Él será salvo. Dios en Cristo provee un corazón y un espíritu nuevos dentro de nosotros. Así que aunque estés en el fondo de tu maldad, el llamado para ti en esta mañana es que vuelvas al Señor hoy y arrepiéntete de tus pecados, creyendo en Cristo Jesús. Hay un camino de misericordia y perdón para los arrepentidos de corazón. Esto nos lleva a la segunda parte de este mensaje, versículos 21 al 33. Pero hay un camino de confusión y perdición para los hipócritas de corazón. Presta atención. Porque el Señor no puede ser engañado por una simple apariencia de piedad. Versículos 21 al 33. En los versículos 21 al 22 vemos que según lo anunciado por Dios en Ezequiel 24, es decir, unos capítulos antes, llega un mensajero con la noticia de la caída de Jerusalén. Y entonces Ezequiel puede volver a hablar de parte de Dios. Su mensaje revela que aunque Dios llama al arrepentimiento, hay muchos amantes de este mundo que a pesar de llegar al fondo de su pecado, seguirán aún en él, revolcándose en el sedimento de su pecado. Por un lado, del versículo 24 al 29, están los que creen que merecen la tierra prometida a Abraham
sin la justicia de Abraham. Y por otro lado, tenemos del versículo 30 al 33, están los que buscan la palabra de Dios, pero no la quieren obedecer. Vamos a ver los que creen que merecen la tierra prometida a Abraham sin la justicia de Abraham. Versículos 24 y 26. Dicen: Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel dicen: uno solo era Abraham y poseyó la tierra. Así que a nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios: ¿coméis carne con sangre? ¿Alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre? ¿Y poseeréis la tierra? Versículo 26. ¿Confiáis en vuestra espada? ¿Cometéis abominaciones? ¿Cada uno contamina a la mujer de su prójimo? ¿Poseeréis entonces la tierra? Entonces fijémonos que estas personas que todavía quedan en Judá quieren pescar en río revuelto. Quieren aprovechar el desorden para tomar provecho. No les importa sus compatriotas exiliados, pero tampoco les importa Dios. Creen que son herederos de las promesas de Abraham, a quien se le prometió una tierra. ¿Lo recuerda? Ellos creen que van a poseer la tierra, pero se olvidan que Abraham creyó a Dios. Y ese creer se fue totalmente manifiesto en que Abraham obedeció la palabra de Dios. Pero estas personas solamente creen que van a recibir la tierra, olvidándose de obedecer a Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham entonces creyó a Dios? Porque Abraham obedeció, pero estas personas, estando en el fondo de sus pecados, aún siguen quebrantando los mandamientos del Señor. Versículo 25, como lo leímos, siguen confiando en otros dioses, siguen cometiendo asesinatos, siguen cometiendo pecados sexuales. Siguen confiando en sí mismos, pero piensan que tienen derecho a las bendiciones de Dios. ¿Heredarán las bendiciones de Dios? La respuesta es clara: por supuesto que no. No las heredarán. Querido amigo, que no estás arrepentido verdaderamente de tus pecados, no te engañes a ti mismo. De Dios no te puedes burlar. La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. En los versículos 27 al 29 vemos que a estas personas Dios las entregó a la espada, a las fieras y a la pestilencia. Es decir, que unos iban a ser asesinados por hombres en guerra, otros serían devorados por los animales y otros iban a morir por enfermedades, por plagas. Y la tierra que tanto querían, versículos 28 al 29, quedó desolada. Y así acabó Dios con los orgullosos, con aquellos que confían en sí mismos, con aquellos que tienen su tesoro en esta tierra y que ven que el juicio de Dios es sobre el pecado y sobre la maldad, pero siguen como si no importara, siguen igual. Escuchan las advertencias de que el juicio de Dios pesa y la ira de Dios pesa sobre el pecador. Y lo escuchan y lo saben, pero aún así siguen en sus pecados. Siguen como si no hubiera pasado nada. Y aprovechando, viendo a ver cómo sacan más provecho de la situación. Pero la tierra que tanto deseaban, esa misma tierra quedó desolada y ellos destruidos. ¿Por qué ocurre todo esto, mis hermanos? Dios acabó con los orgullosos. Esto ocurre y lo estamos viendo hoy
para que todos los demás que leyéramos esto comprendamos que hay un solo Señor y un Dios, el Dios de la Biblia, que castiga a todos los que no se arrepienten. Hoy estás escuchando una vez más. No te puedes salir con la tuya, tus pecados van a ser castigados. ¿Qué vas a hacer? Ya no puedes decir que no lo sabías, una vez más lo estás oyendo. Pero Dios continúa ejecutando sus juicios. Dios continúa con su mismo carácter porque Él no cambia. Ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día del juicio, muchos me dirán, dice la palabra del Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué les dirá el Señor? Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. No nos podemos burlar de Dios. Esta gente creyó que se había escapado del juicio, pero el juicio también llegó para ellos. Ay de aquellos que toman el santo nombre de Dios en vano. Hay de aquellos que pronuncian el nombre del Señor como si fuera una maldición y no tienen en cuenta su santidad y la importancia de su santo nombre. Hay de aquellos que dicen que son cristianos, pero no obedecen la palabra del Señor. Qué terrible destino para aquellos que creen que heredarán las promesas de Dios, pero no quieren conocer al Dios de las promesas. Qué terrible destino para aquellos que buscan la palabra de Dios aparentemente, pero no la quieren obedecer. Versículos 30 al 33, vemos que como ellos, como gente que busca la palabra de Dios, ha habido siempre en las iglesias y continuará habiendo. Versículo 31. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. ¿Qué hacen? Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. En otras palabras, viven una religión muerta. Pueden cumplir una serie de requisitos ceremoniales, pero están muertos en sus delitos y pecados. Pueden ir a algún tipo de culto, pueden ir a misa, pueden estar acá, pero en sus corazones siguen muertos en sus delitos y pecados. A estas personas los mensajeros de Dios les suenan como, ¿sí ve el pasaje ahí? Como una canción de amor, versículo 32. Cuando escuchan la palabra de Dios, es como una señorita enamorada que escucha y llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Y todos sabemos que esa letra puede sonar muy bonito, pero eso no es así. Pero hay mucha gente que escucha esas canciones y sabe que esas canciones no se pueden tomar en serio porque son pura poesía. Asimismo había mucha gente escuchando la palabra de Dios. Solo que a diferencia, la palabra del Señor no es simple poesía. Son las palabras eternas de Dios, por las cuales el que las crea vivirá, pero el que no las crea será condenado. Por lo tanto, no se pueden tomar como una canción, como las estaban tomando estas personas. A estas personas los mensajeros de Dios les suenan como un entretenimiento y como tal, entonces no hay que tomarlo en serio. Amigo que nos acompañas, no creas que te vas a librar de la ira de Dios
solo por venir a la iglesia y escuchar una predicación. Tú puedes decir cada domingo, así como los oyentes de Ezequiel: qué palabras tan bonitas, qué predicación tan excelente, qué predicación tan buena. Pero lo cierto es que si no le das la espalda a tus pecados, seguirás camino al infierno. Un día tendrás que reconocer amargamente que las palabras de Dios son verdad. Versículo 33, y cuando suceda, ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Un día tendrás que reconocer que las palabras del Señor son verdad, pero será demasiado tarde si no te arrepientes hoy. En conclusión, mis hermanos, ¿cómo podemos ver este pasaje de manera general? Vemos que el juicio de Dios llegó sobre Judá, pero el Señor extendió misericordia, proveyendo la oportunidad de arrepentimiento, dejando ver la necesidad de un corazón y un espíritu nuevos. Siglos después, Dios el Padre descargó su juicio sobre su propio Hijo y así extendió misericordia, proveyendo la oportunidad de arrepentimiento, otorgando un nuevo corazón y un espíritu, su Espíritu Santo, para todo el que cree en Él. ¿Has tocado fondo? Vuelve al Señor hoy. Hay un camino de misericordia y perdón para los arrepentidos de corazón. Pero si no, hay un camino de confusión y perdición para los hipócritas de corazón.